Bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos el grupo número 5. El día de hoy vamos a hablar sobre seguridad de base de datos, conformado por Aval Salazar Sebastián, Caballero Moscoso Cristian, Ruiz Polo Erika y quienes habla Iparraguirre Vilches Andrea. Este código proporcionado crea un inicio de sesión llamado report user, lo cual en el servidor SQL Server, asignándole una contraseña específica como grupo 5 gestión 2. Posteriormente, dentro de la base de datos de PUBS, se crea un usuario del mismo nombre como report user asociado al inicio de sesión, lo cual eso establece la capacidad de usuario como report user para autenticarse y acceder a la base de datos PUBS, permitiendo así la realización de operaciones y consultas dentro de dicho contexto de base de datos. Este proceso es fundamental para poder gestionar el acceso y los permisos de seguridad a nivel de servidor y la base de datos que están relacionados con SQL Server. El código proporcionado realiza dos acciones clave en SQL Server para poder gestionar la seguridad de los permisos de un usuario. Primero, va a crear un usuario llamado report user dentro de la base de datos actual, vinculando directamente con un inicio de sesión login, también llamado report user. Esta asociación permite al usuario autenticarse y acceder a la base de datos utilizando las credenciales del inicio en sesión correspondiente. Luego asignan el rol de DB de Data Radar al usuario de Report User mediante el procedimiento almacenado de SP add role member, otorgándole permisos para dar leer datos de todas las tablas y vistas dentro de la base de datos, lo cual esta secuencia de comandos es esencial para establecer y gestionar adecuadamente los permisos de acceso a los datos, asegurando que el usuario de report user pueda realizar consultas de manera efectiva del contexto en la base de datos. Este código presenta un ejemplo de cómo crear un login en SQL para gestionar la autenticación de usuarios en la base de datos. Lo que vamos a hacer es primero vamos a utilizar el comando de crear login para crear un nuevo login llamado admin user con una contraseña específica como grupo 5 feliz, lo cual pusimos grupo 5 porque pertenezco al grupo 5. Este login proporciona las credenciales necesarias para que el usuario pueda acceder al servidor de la base de datos. También creamos login en un paso fundamental en la gestión de seguridad de base de datos, permitiendo controlar quién puede acceder a nuestro servidor y posteriormente definir los permisos y los roles específicos dentro de la base de datos. Crear el usuario en la base de datos PUB. La instrucción SQL create user admin user for login admin user significa que se está creando un nuevo usuario en la base de datos PUB que estará asociado con un inicio de sección previamente creado llamado admin user. Lo que estamos haciendo es vincular el usuario de la base de datos con un inicio de sesión para que pueda autenticarse y acceder a la base de datos. Asignar el rol base de datos owner al usuario admin user. La instrucción exec sp adron base de datos owner admin user asigna el rol de base de datos owner al usuario admin user. Esto significa que admin user obtiene permisos completos sobre la base de datos, permitiéndolo realizar cualquier acción como crear, modificar, eliminar objetos de la base de datos, así como gestionar permisos a otros usuarios. Bueno, para asignación de permisos específicos del usuario, lo que hacemos es presentar como un ejemplo que tenemos acá, es asignar el permiso SQL para gestionar los accesos del usuario en base de datos, utilizando y otorgando los datos específicos del usuario. Y bueno, en este caso vamos a usar un gran selección on titles to report user, el cual le va a permitir que el select sobre la tabla tile permite realizar consultas y seleccionar los datos de dicha tabla en la capacidad de modificar y eliminar o agregar datos en ella. Bueno, para otorgar permisos al select en la tabla de authors, lo que hacemos es asignar los permisos SQL, gestionar el acceso de usuarios a base de datos, con el instruct grant y otorgando los permisos específicos. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es poner un report user y permitir que el select sobre los autores, lo que va a permitir realizar consultas y seleccionar los datos de la tabla sin la capacidad de modificar, eliminar o agregar datos en la misma.
Bueno, para crear el login del usuario del editor, lo que nosotros vamos a hacer primero crear el login al usuario SQL para que permita el acceso de los datos del usuario específico en la base de datos. Creamos un login editor user with con una contraseña, en este caso vamos a usar la contraseña de editor grupo 4. Y ya bueno, creamos el login llamado editor user con la contraseña específica del editor con el grupo 5. El login se va a utilizar para autenticar los permisos de acceso en el servidor SQL. Luego creamos un editor con un editor for login editor user y vamos a crear el llamado un editor. Esto vamos a hacer que asocie el login junto al editor de user recién creado. Esto va a permitir que el usuario tenga acceso directo de la base de datos SQL y se asigne directamente los roles y permisos específicos dentro de la base de datos. Y bueno, dentro del código lo vamos a establecer las credenciales y el acceso inicial del usuario del editor al SQL Server. Permisos insert y update en las tablas tiles, vamos a usar grand insert on tiles to editor user y grand update on tiles to edit user. De errores por restricciones configuradas, vamos a hacer un intento de actualización por el usuario report user usando el script update tile set price, donde se iguala a 20, where tile id igual a bu 1032. Eliminación por el usuario editor user, vamos a usar delete from discounts where store id igual a 7066.